Hacia un lugar diferente de tu hogar. Vivero Roca Cactus. Cactus, grasas, plantas, plantines. Para regalos empresariales o como souvenir. Agasajos. Sargento Cabral 787. Teléfono 4040-22. rocacactus.blogspot.com. Y entre otros temas que también se trataron en el día de hoy, hubo sesión del Consejo Deliberante, David. Ahí se trataron varios temas. Entre esas, la ampliación del presupuesto, ¿puede ser? Sí, señor, que se requería para que tanto el Poder Ejecutivo Municipal como el Legislativo e incluso la Defensoría del Pueblo pudieran seguir realizando sus funciones, teniendo en cuenta la situación económica del país. Claro, porque también la Defensoría del Pueblo depende de esta ampliación del presupuesto, de este presupuesto. Exacto, son los tres poderes que el tiene funcionamiento, hoy, digamos. sí, ¿no? Que tiene el Estado Municipal del día de hoy, el Ejecutivo, el Deliberante y también Defensoría del Pueblo, que bueno, también tiene un presupuesto, y se logró la aprobación de esta ampliación. Porque recordemos cómo es el sistema. Cada año se presenta el presupuesto y esto se aprueba o no por el Consejo Deliberante y a partir de eso el municipio tiene con qué manejarse para poder realizar todo lo que hace en ese año, ¿no? Así que y lo mismo pasa con el Consejo Deliberante, que también la pone en consideración y es aprobado o no. Se debatirá, bueno, varias cuestiones, pero se pone en consideración y esto se aprueba. Y de igual manera lo relacionado con la Defensoría del Pueblo. Y estuvo en el Consejo hoy nuestro compañero Jorge Menezuk charlando con los concejales, y para hablar sobre esta ampliación del presupuesto de los tres poderes lo consiguió hablar con el concejal Marcelo Cedo, que le explicaba cómo se trabajó al respecto para llegar a esta ampliación que era necesitada, digamos, ¿no? Por, como decíamos, los tres poderes para poder continuar con las tareas diarias. Vamos a escuchar lo que decía el concejal Sedov, que fue entrevistado por nuestro compañero Jorge Menezuk. Fue un incremento prácticamente parejo, el 60%. 62% la Defensoría, 62% el Poder Deliberativo y 60% el Ejecutivo. Siendo el cálculo inicial que se había aprobado en octubre del año pasado, habían hecho una estimación del 70% y bueno, todos sabemos que ha quedado bastante lejos en cuanto a la inflación y todo eso, así que era lógico una reajuste o una adecuación para que bueno, el Ejecutivo pueda ejecutar el nuevo presupuesto. Obviamente el dinero ya está estipulado, está hecho el cálculo de ingresos a través de aportes ya sea provinciales, nacionales y también de lo que sea la recaudación de impuestos, ¿no? También bueno, sirve como base para el presupuesto del 2025. Por supuesto. Obviamente después en base a este se hace una estimación en cuanto a la inflación que pueda haber el año que viene y en base a eso se va a hacer la nueva estimación y el nuevo presupuesto para el año 2025, ¿no? Teniendo en cuenta que el presupuesto se sancionó el año pasado, hubo un periodo inflacionario que supera el 85%, significa que los aumentos se dieron muy por debajo de la inflación. Sí, totalmente, justamente. Yo hacía un cálculo estimativo desde octubre del año pasado que se había hecho la estimación en un 70%, hasta el día de hoy nosotros estamos cerca del 200% de aumento. ¿Sí? Entonces hoy, sumando el inicial de octubre del año pasado más esta ampliación, estamos rondando un 130%. ¿Sí? Así que no es descabellado, ni tampoco es obviamente obligatorio que el Ejecutivo o el Legislativo lo ejecuten el 100%. Es una estimación de gastos, ¿sí? Y es una autorización para que puedan utilizar esos fondos, ¿no? Teniendo en cuenta que también esos fondos se ocupan para pagar los sueldos municipales, por ahí que se hablaba, se discutía también en lo que fue en la sesión. Sí, obviamente, no olvidemos que las tareas
de cada uno de estos poderes es distinta. La Defensoría del Pueblo tiene una tarea, el deliberativo otro y el ejecutivo otro. Y obviamente el ejecutivo es el que más tareas lleva adelante. La recolección de residuos, la limpieza, el arreglo de las calles, infinidad de tareas que lleva adelante, que obviamente lleva a que sus gastos también sean mucho mayores, ¿no es cierto? Ya sean en obras, en personal, en un montón de cuestiones que hacen que sean distintos los montos, pero nosotros hablamos de porcentajes, ¿sí? No hablamos de montos, ¿sí? Cada uno dentro de sus tareas obviamente va a llevar o va a necesitar más dinero que otro, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, también la gran función que por ahí cumple el municipio, también los comedores, merenderos, etcétera, por eso te y los digo, insumos han aumentado significativamente. por eso te digo, nosotros hablamos de porcentaje, nos centramos en porcentaje. El mismo porcentaje más, como te digo, hay un 2% más que va a lo que es Defensoría del Pueblo y 2% más a lo que es el deliberativo con respecto al 60% que fue el aumento en general para el Ejecutivo. Gracias. Las palabras del concejal Marcelo Sedov explicando cuáles eran los conceptos que se utilizaron para poder llegar de acuerdo a este aumento, ampliación, mejor dicho, del presupuesto, que oscilaba en el 60% para todo, ¿no? 60% para el Ejecutivo, otro 60% para el deliberante y 62% para la Defensoría del Pueblo. Habrá que ver entonces cómo queda en números eso, pero como bien decía Sedov, es el permiso que se le entrega a estos poderes para utilizar mayor presupuesto. No quiere decir que tengan que usar el 100%. Así lo dijo Dado la Sedov. situación económica, por supuesto, del Exacto, país. claro. Por eso es la ampliación del presupuesto. Esto hay que aclararlo. Claro, bueno, justamente, ¿no? Y la consulta que le hacían allí nuestro compañero Jorge Menezuk y nuestros colegas de otros medios, que tiene que ver también con, bueno, por ejemplo, los sueldos municipales y tantas otras funciones que cumplen, y cada una de estas instituciones cumple una tarea diferente, así que cada uno sabe cuánto necesita para seguir trabajando en el año. Se hizo el año pasado la aprobación del presupuesto, que lo aprobó el Consejo Deliberante, basándose en una estimación. Y las cosas por ahí no fueron como se pensaban, ¿no? Entonces llegó a este punto, igualmente estamos en septiembre, casi llegando a fin de año, en el que ese presupuesto aprobado no alcanzó y por eso se solicitó que se amplíe el mismo. Y es así entonces que se aprueba hoy en sesión del Consejo Deliberante que el Ejecutivo tenga un 60% más para su presupuesto, lo mismo el deliberante, y 62% de ampliación del presupuesto para la Defensoría del Pueblo. De lo que se trató hoy, de los destacados de la sesión del día de hoy en el Consejo Deliberante de Oberá. Por la radio. Cuentas claras, el clásico periodístico indispensable. La Toscana, Resto Bar. Encuentros entre amigos, momentos divertidos. La Toscana, Resto Bar. Avenida Libertad y Río Negro, Oberá. La Toscana, Resto Bar.